anoche Donald Trump abre un frente inesperado, como decía el doctor Luis Ernesto Derbez, que quizás sorprende o coge mal parados a empresarios y a funcionarios del gobierno mexicano. Rafael Cardona, buenas noches, bienvenido como siempre a tu espacio. ¿Qué tal? Muy buenas. Hay como disyuntivas, hay como dicotomías, hay de chile y hay de dulce. Mira, yo diría primero buenas noches a la audiencia. Yo diría que estamos, entre otras cosas, estamos en un ambiente de graves paradojas en la geopolítica de América del Norte. No nos olvidemos el entorno de ayer de enésimo exabrupto y enésima amenaza de Donald Trump contra México. Se da cuando en los congresos de ambos países se está recibiendo el borrador o el primer proyecto o lo que se va a votar del tratado de comercio que sustituye al TLCAN. Que deben de ratificar el Congreso aquí y el Parlamento allá. Discutir, analizar y bueno, no lo van a cambiar, simplemente lo van a revisar y teóricamente lo van a aprobar. Ese documento es tan importante para el equilibrio financiero y económico y las buenas relaciones de América del Norte que hasta la señora Lagarde, que estuvo aquí en México con el presidente de la República, alabó la existencia de ese tratado porque dijo que iba precisamente a dar certidumbre, confianza y todas las cosas importantes que un buen tratado trilateral puede ofrecer, sin que sea tampoco ni la panacea ni la salvación de la historia, pero es una herramienta conveniente, positiva, útil. Y en ese momento, exactamente en ese momento, a 24 horas de anunciar el arranque de su campaña de reelección, Trump suelta un manazo incomprensible después de haber retirado los aranceles del acero y del aluminio. Uh-huh. El hecho de que Trump esté haciendo esto con fines electorales es lo que menos nos debe preocupar. Lo que nos debe preocupar ni siquiera es que lo llegue a hacer de la manera tan abusiva y completa como está anunciando que lo podría hacer. Lo que nos debe preocupar es que seguimos enfrentados a dos maneras de entender el mundo. La política del realismo absoluto y grosero, del más salvaje capitalismo que conocemos en la historia, ¿no? Que es lo que hace el señor Trump, que es capaz de desatar una guerra internacional contra China, aparentemente por las mismas causas. No la migración, pero sí los desequilibrios financieros que produce el desajuste de los mercados con China, y aquí por la inseguridad que se genera por los migrantes que llegan a tomar puestos de trabajo, etcétera. Toda su mitología. Bueno, y ese realismo pragmático se enfrenta a un idealismo humanitario invocado y defendido por el presidente de México. El presidente de México dice: el problema de la migración se resuelve evitando que los migrantes se vean obligados a desplazarse de sus lugares de origen. Por eso ustedes tienen que meterle aquí 5,000, 10,000, 20,000, 25,000, 30,000 millones de dólares al desarrollo económico de Centroamérica. Cosa que no se va a lograr ni con 300,000 millones de dólares, ni tampoco en 10 o 20 años si esa enorme cantidad se invirtiera. Porque el rezago es de siglos. Cosa que a los Estados Unidos no les importa. No les importa. Los Estados Unidos no tienen, ya es una frase muy vieja, no tienen amigos, tienen intereses, pero tienen historia. Y la historia de los Estados Unidos no tiene que ver con los búfalos cuando aquí había bibliotecas, lo cual tampoco es cierto. No, la historia de los Estados Unidos es la historia de la construcción de la hegemonía mundial. Y cuando el presidente de México le dice al señor Trump que su lema de America First es una falacia, el presidente confunde falacia con indignidad, confunde falacia con abuso, porque no es una falacia, es una verdad abusiva.
pero es una verdad sobre la cual se han montado ellos desde la doctrina Monroe, que dijo: América para los americanos, pero los americanos somos nosotros, no son los hondureños, ni los guatemaltecos, ni los salvadoreños, ni ustedes tampoco. No se hagan bolas. América somos nosotros. And God bless America, dicen cuando cantan su himno. Entonces, en esas condiciones, México tiene la diplomacia como una herramienta, mientras que los Estados Unidos, y esto lo escribió en un libro indispensable para cualquier mexicano, hecho por Henry Kissinger, que se llama La diplomacia. Y Henry Kissinger explica claramente que la diplomacia de los Estados Unidos consiste en el uso de la fuerza. Punto. Nada más. Lo sabe él, que dio un golpe de Estado en Chile. Lo sabe él, que produjo lo que produjo en Vietnam, que no fue solamente la salida, sino los problemas de Camboya y todo lo adicional. Y lo sabe él, que vio cómo después de la posguerra venía el trabajo de imponer la unipolaridad en el mundo, primero con el señor Reagan y después ahora consolidada con el señor Trump. ¿Y México qué tiene a la mano? Bueno, tiene invocaciones históricas de justicia, puede hablar de Juárez, puede hablar de Lincoln, puede hablar de Roosevelt, del discurso de las 4 libertades, que casualmente fue pronunciado a mediados de 1841 en los Estados Unidos frente al Congreso. Sí, pero en diciembre de ese año los Estados Unidos ya estaban en guerra contra Japón, y 4 años después desbarataron una ciudad de 200,000 personas en 10 segundos. Entonces, las libertades de los americanos existen, sí, pero son para ellos, solamente para ellos, y cualquiera que a su juicio amenace esas libertades es por lo menos un adversario, si no es que en algunos casos un enemigo. Estados Unidos no está tratando a México como un enemigo, lo está tratando como un empleado insumiso, indisciplinado, y eso es doblemente ofensivo. Y entonces el gobierno de México pues reacciona de la única manera que puede reaccionar, reclamando diálogo, reclamando análisis, reclamando civilidad, ejercicio político, diplomacia. Y todo eso es verdad en el mundo del idealismo político, pero no es verdad para los hombres que son peores que los halcones que hemos conocido tradicionalmente, porque estos, además de americocentristas o estadounidencecentristas o gringocentristas, que eso es America First, además de eso son grotescamente ignorantes, como Donald Trump, ambiciosos, depredadores, ignorantes, insensibles. Sí, pero tienen el poder y tienen el dinero. Rafael, y nosotros tenemos la razón, pero no tenemos ni el poder ni el dinero. Esta dicotomía entre el ser y el deber ser, y como dices tú, mientras el presidente López Obrador quizá invoca el de si no hubiera pobreza no estaríamos en estas. Bueno, aplica bueno, la bolita con dice, ruedas. Y si invertimos y desarrollamos Centroamérica, se acaba la migración. Sí, es verdad. Solamente que quien puede invertir no quiere invertir. Y aun cuando quisiera invertir, los migrantes hondureños que van a ir a tocar la puerta o a meterse por abajo de la puerta a los Estados Unidos dentro de 20 años, ya nacieron, ya caminan, tienen hoy 4 o 5 años, y ya caminan, y sus padres ya los llevan para la frontera. Muchas gracias, Rafael. Gracias, buenas noches. Volvemos.